Especialmente en el caso del Perú, a las universidades hay que cuidarlas como oro en polvo, porque de ahí sale la reflexión nacional. De ahí salen justamente quienes en algún momento van a ocupar. Tú mencionabas, el daño que le hace a la sociedad un mal profesional es gravísimo. Sí, es incalculable. Piensa nada más un médico que está muy mal formado, ¿a cuántos pacientes va a hacer daño a lo largo de su vida? Piensa en un abogado corrupto, piensa en un periodista mermelero. Ujú. Es decir, el daño que puede hacer en toda una vida profesional es incalculable, ¿no? Si además este profesional de mala calidad ha sido formado en una universidad nacional, eso ya no tiene perdón, porque quiere decir que nosotros con nuestros impuestos hemos generado a un mal profesional que está haciéndole daño a la sociedad. Y es como que te regrese el boomerang de la autocrítica, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, en la comprensión del otro, tú haces una diferenciación, ¿no? Entre una serie de términos. Entender, entrar justamente a la estructura interna, comprender, aprender una idea que significa tomarla, apropiarse de ella, Ujú, y explicar que es extender o desenvolver. La ujú, etimología del conocimiento me parece que a veces se termina perdiendo en la práctica. Todos entendemos que hay que ujú, entender, ujú. pero pocos están dispuestos a justamente a tender sobre la mesa un término y diseccionarlo Sí. hasta llegar a su más profunda complejidad, ¿no? Sí, bueno, en este terreno que acabas de tocar, hay que tomar decisiones técnicas, decisiones estipulativas, ¿no? ¿Cómo quiere uno utilizar la palabra entender para poder relacionarla con comprender o con explicar? Para la persona no entrenada en filosofía es lo mismo. Explicar, comprender, entender es básicamente lo mismo, ¿no? Pero los filósofos lo que quieren es usar los términos de tal manera que nos permitan inteligir algo, inteligir la realidad, sea física, o inteligir la realidad conceptual, ¿no? Entonces, por eso a veces es necesario definir de manera estipulativa o de manera técnica algunos conceptos para que nos sirvan como parte de una teoría que intenta dar sentido a la realidad, ¿no? ¿Tenemos tiempo para justamente darle sentido a la realidad o simplemente sobre la marcha se sobrevive? Yo creo que hacemos las dos cosas, porque sobre la marcha estamos tratando de darle sentido a la realidad para encontrar nuestro propio sentido dentro de ella, pero también yo creo que todos, por más rápida que sea la vida que llevemos, tenemos momentos en que podemos pararnos unos minutos y reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro país, sobre la realidad, sobre el cosmos, sobre el universo, ¿no? O sea, abrir la mente un poco más allá de lo absolutamente inmediato. La eliminación de un curso como filosofía que permite justamente esto, no examinarla únicamente desde la filosofía histórica. Yo Sí, recuerdo haber tenido en su momento filosofía en el colegio y sabía quién era Tales de Mileto, Aristóteles, pero era más bien una revisión de la historia de la filosofía, no sí, necesariamente entrar en filosofía como tal. exactamente. ¿Qué tanto daño hace sacar del camino a un curso como este, ¿no? Yo creo que hace muchísimo daño porque un buen curso de filosofía, como tú señalas, no debería ser simplemente un repaso de autores y de fechas. Tendría que ser un curso de pensamiento crítico. Entonces, yo pienso que debería volver el curso de filosofía a los colegios de manera obligatoria, pero debería llamarse filosofía y pensamiento crítico, ¿no? Ajá. Donde se enseñe a los alumnos a partir de la filosofía como un pretexto, como un punto de partida para reflexionar. O sea, el objetivo no es saber cuándo y dónde nació Platón. Eso lo puedes encontrar en tu celular en un segundo, ¿no? Eso no es importante. Lo importante es que te preguntes cuáles eran las preguntas que él se formulaba, por qué se las formulaba y qué tipo de respuestas puedes encontrar. Ahora, normalmente un buen curso de filosofía incluiría algún módulo sobre lógica, que es fundamental para razonar de manera confiable, y un módulo sobre ética, ¿no? Que no es lo mismo que moral.
Ujú. La moral es el conjunto de máximas con las cuales gobernamos nuestras vidas. La ética es la reflexión sobre la moral. O sea, la ética es filosofía moral, si tú quieres. Por eso es que en las universidades no hay cursos de moral, hay cursos de ética. Si hubiera un curso de moral, vendría alguien y te diría, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Pero de eso no se trata. Se trata de que la gente piense sobre el tipo de vida que vale la pena de ser vivida. Yo amo la filosofía. Yo hago cuentos porque amo la filosofía, porque el cuento está lleno de sabiduría, pero detesto la filosofía académica. Mm. Yo soy un académico, he hecho mi doctorado en la Universidad de París, te puedo hablar de Kant, Hegel, o sea, yo sé hacer esto, he escrito libros, pero me di cuenta que la filosofía en la universidad excluye, ¿no? Excluye y también es un sacrilegio, pero aburre, porque es muy filosofía, filosofando. Entonces la gente quiere pensar, quiere reflexionar y todos se saben mortales, ¿no? Quieren encontrar un sentido a su vida, pero tienen miedo de la filosofía porque es esta cosa difícil, ¿no? Con el lenguaje difícil de los Wittgenstein y de los Hegel, entonces no se mete, ¿no? Entonces yo a través del cuento y a través de esas jornadas, esos domingos de filosofía, ahí está mejor, Mapi, vamos a hacer un domingo de filosofía en lugar de un full day. Está bien, ya quitamos el inglés. Y bueno, logramos rehabilitar esa cosa que es muy humana, de que filosofar es una actividad para todo el mundo, ya que los filósofos no pretendemos un cierto saber, sino solamente una vigilancia sobre todos los saberes. A ver, tú que pretendes saber, ¿qué sabes tú de verdad? ¿No? Que es el trabajo de Sócrates, pues, ¿no? Sócrates que decía que no sabía nada, pero que sí lo sabía, ¿no? Entonces, filosofar no es ser ingeniero químico, no es un oficio que se aprende, sino es una tarea humana que se practica, ¿no? Vivimos en una era donde gobierna lo pragmático y cada vez pensar es más un acto revolucionario, me parece, bajar un cambio, detenerse, ver dónde estás parado y encontrarte podría resultar peligroso para muchos porque obliga a esa gran maquinaria a parar y a saber que esa pieza, que de pronto se cuestiona su función, no atomizada dentro de un sistema, puede llegar a ser peligrosa. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que siempre fue así, ¿sabes? Siempre la filosofía fue peligrosa, siempre los poderes han querido que los súbditos no piensen mucho, que los súbditos no pasen a ser sujetos de su propia vida, sino se quedan como súbditos. No ha cambiado mucho eso. Lo que ha cambiado es la velocidad, ¿no? La velocidad de la vida, que hace que no hay momentos para parar, silenciar, mirar el techo, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? La gente tiene que estar ocupada. Entonces, un juego en mi celular, porque si no hago nada, entro en pánico. O sea, hay una especie de velocidad de la conciencia y, sobre todo, un vómito perpetuo de informaciones, ¿no? Estamos sobreinformados. Y el filosofar es al contrario un voto de pobreza en información, ¿no? Filosofando vas a llegar a saber que cuando dices yo pienso, yo soy, siempre es verdadero, ¿no? Vas a llegar a unas cuantas pobres verdades así, pero no te va a llenar el cerebro de muchas informaciones, ¿no? Entonces, para filosofar hay que bajar la velocidad, es complicado, y vaciar tu taza de té.
dentro de tu cerebro, y eso también eso es complicado, porque todo está al alcance, todo te llama hacia la información, ¿no? Entonces te olvidas la transformación. Ujú. Iba justamente en ese sentido porque el curso de filosofía fue retirado del currículo educativo escolar, ha sido reemplazado por otros cursos un tanto más utilitarios, inteligencia financiera, economía. Dramático. Sí. Entonces, ahí uno percibe una intención de las autoridades, volvernos cada vez más mecánicos, utilitarios y no tanto para encontrarnos. Y eso tiene que ver también con lo que tú mencionabas anteriormente. Yo siento que cuando uno menciona la palabra filosofía, automáticamente se genera un silencio peligroso alrededor y la poca gente que había se va desperdigando por ahí. Y es por el enfoque que se le ha dado. Como mencionas tú, es bastante académico, bastante técnico. Yo sabía en el colegio quién era Tales de Mileto, Platón, evidentemente, pero no había una profundización en torno a las ideas. ¿Por qué crees que existe este estigma en torno al filósofo como alguien que habla en complicado y que se aleja muchísimo de ese público que para mí es el más fértil de imaginación y de buscar identidades, que es la adolescencia? Yo creo que es porque a partir de la época de Kant, el filósofo cae en la institución universitaria y se vuelve un profesor, se vuelve un universitario, la educación superior, dicha superior, y eso aleja definitivamente al filósofo de la gente, ¿no? de la calle, de la plaza pública, ¿no? Por eso yo sí soy un fiel socrático, ¿no? Me gusta esa chamba de Sócrates de ir a la plaza del mercado y de hablar con la gente, ¿no? Oye, ¿tú qué haces? No, yo soy general, ¿no? Ah, ¿y qué enseñas a tus soldados? Yo enseño la valentía. Oh, enséñame, ¿no? Y obviamente a través de preguntas y respuestas le demuestro al pobre general que no sabe de valentía, que no sabe nada y que debería pensar más y ordenar menos, ¿no? Y eso obviamente es repelente para cualquier poder, pero sí tienes razón, la gente se va espantado cuando pronuncias la palabra filosofía, pero hay unos que se quedan y que se acercan al contar filosofía, yo quiero, ¿no? Y a esas personas yo creo que nosotros los filósofos debemos dedicarnos más, ¿no? O sea, ¿qué tan dispuestos estamos hoy los seres humanos en una sociedad que va a una velocidad, otra vez volvemos a Byung-Chul Han, en la que parece que damos todo por sentado y no cuestionamos prácticamente nada? Alguien alguna vez me dijo, no es que el peruano o que los latinoamericanos o que la gente no piense, sino que la gente sobrevive, y en ese estado de supervivencia es difícil llegar a ese grado de introspección. Puede ser. Es una clásica polémica, ¿no? También es cierto, volviendo al ejemplo que te daba antes, y como enlazándolo con esto que tú dices, que el que está sobreviviendo le es mucho más inmediata la pregunta acerca de su acontecer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué de este modo? ¿No? Porque también hay un prejuicio, ¿no? El prejuicio de que para hacer filosofía uno tiene que tener como cierta situación económica apacible, ¿no? Digamos. Pero también me parece que es un modo de, digamos, de construir un imaginario para el cual la filosofía es algo inofensivo, es algo de personas que no tienen urgencias. Yo no creo eso. Yo creo que justamente ese despertar de la conciencia se puede dar en diferentes situaciones, pero las situaciones límites son muy propicias para eso. Entonces, en estado de supervivencia, digamos, lo que no te, probablemente lo que no te provea la filosofía en ese caso es de una herramienta concreta como para mover el lugar en el que estás, o sí, ¿no? Es
la famosa frase de la famosa tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, que decía: la filosofía no ha hecho otra cosa hasta ahora que interpretar o explicar el mundo. Llegó el momento que se dedique a transformarlo, ¿no? Esta idea de la filosofía como práctica, ¿no? Donde de algún modo interpretar al mundo a esta altura, por ahí distinto a la época en que Marx escribe esto, es una manera de transformarlo también, más en un mundo como el nuestro, que es básicamente un conflicto hermenéutico, una compulsa de interpretaciones. Eso. O sea, aquí voy a irme un poco ya en teoría, pero quería ahondar sobre esto. Cuando alguien utiliza el término "yo soy más pragmático", ¿lo está utilizando necesariamente en el sentido incorrecto de creer que solamente hay que llevar la teoría a la acción, o el pragmatismo es algo mucho más allá de eso? No, bueno, como muchas categorías, son categorías en disputa. El modo en que se las define, no hay, ¿viste? Es como la palabra hoy más en boga en esa disputa, digamos, semántica es progresismo. Digamos, que te das cuenta cómo a lo largo de los últimos 30, 40 años pululó de ser una cosa a otra, de tener una valoración positiva, negativa. Con pragmatismo pasa lo mismo, ¿no? Bueno, a los bilardistas se nos dice que somos muy pragmáticos en el fútbol, pero claramente lo pragmático tiene que ver con la prevalencia de la práctica, y sobre todo en términos de su uso cotidiano, digamos, con que no importan los medios, sino la consecución del resultado, ¿sí? El pragmatismo norteamericano es una corriente filosófica concreta que tiene autores, ¿no? John Dewey, William James, en el siglo XX Richard Rorty, donde ahí hay una idea de qué es lo verdadero. Lo verdadero es aquello que sea útil para el desarrollo de mayor libertad y justicia del ser humano. Entonces, como esta idea de, digamos, no discutamos metafísica, sino resolvamos problemas concretos, ¿sí? John Rawls tiene un libro cuyo subtítulo es Política, no metafísica. Entonces hay discusiones sociales que, si uno se queda en el debate metafísico en el sentido más amplio, ¿no? de cuestiones que uno sabe que no hay acuerdos, entonces no resuelve lo concreto. Entonces a veces la discusión acerca de la verdad, digamos, por ahí no tiene una correlación directa con necesidades por ahí más imperiosas. En Argentina esto estuvo muy, muy patente, por ejemplo, cuando fue la discusión de la ley del aborto, que fue muy, muy, muy patente. ¿Por qué? Porque vos podés discutir hasta la eternidad si hay vida, no hay vida, cuándo uno es persona, cuándo no es persona. Son versiones, son interpretaciones. No vas a convencer a nadie que ya tenga una idea previa, o sí, pero otra cosa es una legislación social que tome partido en una sociedad desigual para que sufra cada vez menos gente, o para que, digamos, en términos sociales, las diferencias, las desigualdades más que las diferencias, digamos, puedan de algún modo componerse, no padecer a partir de su distinción. Claramente no es lo mismo para alguien pobre, para alguien, digamos, pudiente, relacionarse con una situación que de hecho existía antes de la ley, que era el aborto. No sé acá en Perú cómo... No, acá sigue siendo ilegal. Acá sigue siendo ilegal. Bueno, es un temazo, porque ahí es como, ¿qué se discute? Se discute si hay vida, si no hay vida, si se mata a alguien, si no, o se discute, digamos, cómo un hecho que, aunque ilegal sea, exista de por hecho, genera, digamos, diferencias sociales manifiestas, ¿no? Pero además de eso, digamos, su implicancia también en la relación que tenemos o que se tiene con el cuerpo mismo, en el caso de decisiones que toma, ¿no?, alguien. Nada, fíjate el sinfín de conflictos que tiene eso. ¿Qué dice un pragmático filosófico? Busquemos dónde lograr acuerdos para que la sociedad en su mayoría esté mejor. Y ahí tenés el problema de las mayorías y las minorías. O sea,
digamos, la filosofía no resuelve problemas, ¿no? Los crea, problematiza más, me parece, situaciones que, digamos, de por hecho ya tienen un conflicto, pero que muchas veces nuestra realidad social los inhibe, los anestesia, ¿no? Y lo que hace la filosofía es eso, es problematizar zonas de la existencia que el hecho de que vengan funcionando no supone ni que sean verdaderos ni que sean justos, suponen que funcionan y punto. Ahí la filosofía mete el bisturí. Por eso mencionas que también justamente todo sistema educativo va a estrellarse finalmente contra una pared si es que finalmente pretende justamente tratar de remover ciertos cimientos. Yo creo que, digamos, es muy interesante que, digamos, creo que la educación depende cuál, ¿no? Una cosa es la escuela primaria, otra cosa la enseñanza media, pero para mí es fundamental que en paralelo y en simultáneo a la educación y formación en cualquier contenido, nos eduquemos desde el pensamiento crítico, que es básicamente este arte o esta devoción por la pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú quitaron el curso de filosofía como materia obligatoria en las escuelas. Lo reemplazaron por inteligencia financiera, agregándole además el apelativo de inteligencia. Tremendo. No solo aquí, ¿no? En los últimos años, no sabía esto que me cuentas, pero en Chile pasó algo parecido, no sé en qué quedó al final. En España también hubo un fuerte debate, en Uruguay un fuerte debate. Y siempre hay esa idea de que la educación tiene que estar dirigida en función de la productividad de nuestro tiempo. O sea, hay un modelo de sociedad que se instaura y entonces evidentemente ese modelo de sociedad hegemónico busca una educación hegemónica. Entonces, una educación que interrumpa, porque el hacerse preguntas interrumpe, como decíamos antes. Si estás preguntándote demasiado, entonces no encajas en lo que se espera que uno tenga que hacer. Obviamente va a colisionar con esos intereses. Pero bueno, yo creo que es muy difícil maniatar o domesticar de manera absoluta a un ser humano que históricamente en las situaciones más extremas siempre, digamos, siempre hubo algún encadenado de la caverna de Platón que salió. Y cuando salió, no se fue a la mierda, volvió. Y cuando volvió a liberar a los propios, con todos los problemas, pero ahí se produce, ¿no? Siempre hay un discurso, digamos, anómalo que te hace como recapacitar y repensar el mundo en el que uno vive. Yo creo que la filosofía tiene mucho de eso, pero también hay otras formas, otros lenguajes, el artístico. Ahora, al interior del arte tenés de todo, tenés un arte absolutamente funcional al sistema, en la filosofía también. Digo, filósofos, no te olvides, fueron Marx y Santo Tomás de Aquino. Digo, y a los dos les cabe el mote de filósofos, ¿eh? No es que uno sí y otro no. Y te digo a dos, en dos extremos como muy notorios, y donde probablemente los que adoren a uno no acepten al otro, ¿no? Y lo interesante de la filosofía es justamente ese conflicto entre esas dos lógicas y entre las múltiples formas de pensar que tiene la filosofía.